Volvemos con Redacción Central. Estamos en el espacio Usted Elige, a solamente 9 días de las elecciones generales en Bolivia, y estoy conectado con Walter Chávez. No sé si me escuchas, Walter. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Oscar. Buen día a tus radioescuchas. Gracias, Walter, por conceder esta entrevista a Correo del Sur. El sistema multimedia del Diario de la Capital está saliendo por las redes sociales, por su página web. Estamos en Correo del Sur FM 90.1. Voy a presentar a Walter y me gustaría que él escuche esta presentación y que me corrija en qué estoy equivocado. Walter es periodista, estratega político, ha estudiado filosofía, ha sido director del semanario cultural Juguete Rabioso, que ha sido un producto periodístico icónico en su tiempo, allá por los años 90. Llegó al país, él habiendo nacido en el Perú, donde lo acusaban de haber cometido algunos delitos junto a la guerrilla del MRTA. Tuvo alguna orden de captura, estuvo detenido hace unos años en Salta, Argentina, en el norte argentino. Me corregirá él, pero yo creo que se ha sentido perseguido por el gobierno de Evo Morales, paradójicamente un gobierno para el que él ha trabajado en al menos 2 o 3 campañas electorales. Ha asesorado entonces a Evo Morales, se dice que también a Carlos Sánchez Berzaín, a Samuel Doria Medina y ahora último a Luis Fernando Camacho, aunque él lo ha negado al diario Correo del Sur. Hasta aquí pararemos un poco, Walter, y dime en qué estoy equivocado. No, no mucho. No trabajé nunca para Carlos Sánchez. Aquellos tiempos en que yo era periodista, él sí era mi amigo, pero no trabajé nunca. No he trabajado nunca tampoco para Samuel Doria Medina. Yo trabajé en una empresa que hacía publicidad y él contrató a la empresa. Lo que ocurre es que hay pues una necesidad en tiempos electorales hay una fuerte presión, una cierta neurosis, ¿no?, de acusar a todo el mundo, y se da por verdades algunas cosas que no son, ¿no? He dirigido las campañas del MAS el 2005, el 2009, el 2014, y el 2014 tuve un inconveniente muy fuerte con el MAS, una cosa personal inarreglable, y desde ahí me alejé totalmente, ¿no? Hasta que el 2016 me persiguieron efectivamente porque justamente me acusaron de estar comprometido en el caso Zapata, y tuve que irme a la Argentina. Eso fue. Sí, es más o menos así. Ese conflicto personal lo tuviste con los hermanos García Linera. Me gustaría que me dijeras un poco, que me comentaras qué ha pasado con los hermanos García Linera y que me respondas si es que tú, como se ha dicho en su momento, has utilizado de alguna manera a Gabriela Zapata en aquella recordada entrevista que dio desde la cárcel, bajo la dirección de Jimmy Iturri en ATV. Bueno, recordarás que esa entrevista fue una entrevista de muy mala fe, armada, que en su momento generó una polémica muy fuerte, y donde el mismo gobierno masista se hizo un desmentido. Era una acusación infundada, una acusación armada precisamente por Jimmy Iturri, que es una persona que no me pesa decirlo, es un delincuente que ahora está procesado por múltiples delitos económicos en relación con ATV, ¿no es verdad? Ellos armaron eso para seguir sellando ese mito de que yo hago todas las guerras sucias que hay acá en Bolivia, ¿no? Pero fueron ellos. A mí el MAS me ha hecho un daño muy fuerte, ¿no?, en lo personal. Te fuiste peleado con los hermanos García Linera. ¿Qué ha pasado con ellos? Fue un tema personal que en su momento
lo expliqué, mira, ha pasado ya 6 años casi, ¿no? 6 años. Y yo he superado todas esas cosas. No era tan grave, en la medida que es un tema personal que yo no quise dejar pasar naturalmente y me quedé ahí, no fui más con el MAS. Y de algún modo sí trabajé en la campaña del referéndum del 2016 para que gane el no. Digamos, esa fue la consecuencia de esa pelea, ¿no? ¿Esa fue tu última incursión en la política boliviana o tuviste todavía algún vínculo con políticos del país? No, como trabajo electoral sí, ya no he trabajado más en elecciones. Lo que ocurre que yo me dedico un poco a la consultoría en el marco amplio del concepto, ¿no? Conferencias, doy conferencias, charlas, cursos, y estoy en contacto con algunos actores de la política, pero como amigos, como conocidos. Tú sabes, el ambiente político siempre genera un círculo, pues, de amistades con las cuales uno comparte ideas o debate ideas, pero en lo íntimo, ¿no? No en lo público. Uh-huh. Walter Chávez, en las últimas horas, el vocero de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, Jairo Guiteras, ha anunciado que va a denunciar a Walter Chávez por presunta difamación, y ocurre que han circulado en las redes sociales unos documentos, unos certificados médicos en los que se dice que Carlos Mesa estaría enfermo, y aparentemente están acusándote, Walter, por esto, y quiero conocer tu versión de los hechos. Sí, por eso te di esta entrevista también, porque es necesario un poco aclarar en un medio que yo entiendo que es prudente, como el medio en el que estás. Y la verdad que cuando a uno lo acusan de estas cosas no hay mucho que decir, simplemente que es falso, ¿no? Y que quizás corresponde al momento electoral final, donde hay mucho nerviosismo. Vivimos también momentos en que las campañas expresadas en las redes son crueles, difíciles, y yo no haría eso nunca, ¿no? Es decir, meterme con la salud de una persona no lo haría, ¿no? Uh-huh. Bueno, la pregunta esta de Gabriela Zapata creo que no me la alcanzaste a responder muy bien. No sé si te la lanzo nuevamente. ¿Tú tuviste alguna relación con Gabriela Zapata? No. Por eso no aclaré mucho, porque no la conocí nunca, no sé nada de ella, no, yo no estuve en ese conflicto. Uh-huh. Lo dije hace tiempo, Oscar. Uh-huh. El tema un poco, y esto puede servir, esta conversación podría quizás derivar, Oscar, a profundizar un poco el rol de la opinión pública que hacemos o que hacen ustedes desde los medios. Normalmente los medios trabajan con un cierto background, ¿no? Con un cierto archivo. Y esta cosa ya se debatió intensamente, y hay un proceso incluso, Oscar, un proceso judicial, entiendo, donde hay detenidos, donde hay presos desde hace tiempo, y mi nombre jamás aparece en ese expediente. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, es una cosa que quizás la prensa o algunos opinadores personalmente quieren reflotarlo cada vez, pero yo no estuve nunca en ningún caso judicializado de tantos que hay para que me acusen fácilmente de las cosas que me suelen acusar, ¿no? Y en el caso Zapata, fíjate, nunca ha sido mencionado mi nombre en el expediente, ¿no? Esto fue una operación del masismo que tenía algunas incomodidades conmigo y me quiso pasar las cuentas con eso, ¿no? Uh-huh. Antes de que ingreses, voy a representar a Walter Chávez, voy a volver a presentarlo para quienes recién se están uniendo a esta transmisión. Estamos entrevistando al periodista y estratega político Walter Chávez. Walter estudió filosofía
Y es un personaje, yo decía antes de que tú ingreses a la transmisión, un personaje controvertido, ¿no? En los últimos 30 años de la política boliviana ha hecho y ha trabajado con distintos políticos, en, podríamos decirlo, en todo el espectro, ¿no?, de la ideología en cuanto a política. Estamos hablando desde la izquierda hasta la derecha, hasta el centro, ¿no es cierto? Y ahora se dice, se vino diciendo en los últimos meses que estuvo trabajando con, o está trabajando con Luis Fernando Camacho, algo que a nosotros, al diario Correo del Sur, nos lo ha negado al menos 2 veces y hasta hoy lo sigue negando. ¿Estás trabajando con Camacho? Quiero que lo confirmes o lo niegues nuevamente, Walter. Oscar, mira, yo he tenido una deferencia a darte esta entrevista y esta es la 4ª vez, creo que me lo preguntas y la 4ª vez que lo digo. La prensa también tiene que tener un grado de responsabilidad, Oscar. Es decir, si toman un entrevistado, será porque tiene alguna credibilidad y hay que creerle, pues, ¿no? No, claro, no estoy diciendo que no te creo. Simplemente claro, te doy la oportunidad de que lo confirmes, sí, y que quede claro para los oyentes. Además, esta es una afirmación que la he leído en el diario Página 7, donde se da por hecho. Si tú lees esa entrevista, no lo ponen en duda, no lo ponen en condicional, se da por hecho y no es la primera vez, por eso también la entrevista. Sí, pero mira, imagínate que yo me pasara la vida aclarando todas esas cosas. Cada medio es responsable de lo que publica y a mí no me afecta mucho todas estas controversias que hay, ¿no? Yo estoy dedicado plenamente a mi vida privada. Ahora no estoy haciendo charlas, ni clases, ni conferencias porque el momento no es el adecuado, ¿no? Pasará claro. Esto y seguiré con mi vida normal, ¿no? Uh-huh. Tú dices que esta suerte de rumores se deben al nerviosismo que nos declaraste a Correo del Sur, está en nuestra página web ahora, que los resultados aún son inciertos y ajustados, que estuviste en momentos así de mucha presión y que por eso siempre, faltando pocos días para las elecciones, ocurren estas cosas. Y también hablabas de que se te acusa, de que siempre se te ha acusado de armar guerras sucias, ¿no? ¿A qué lo adjudicas, ¿no? Justamente faltando pocos días para las elecciones, sale nuevamente tu nombre y ahora es Comunidad Ciudadana, antes fue el MAS. ¿Qué pasa? ¿Por qué está siempre Walter Chávez dando vuelta alrededor de las elecciones, aun cuando, como tú dices, no estás participando directamente como asesor en esta campaña? Bueno, yo no me dedico a investigar eso mucho, Oscar. ¿Qué pasa? Yo sospecho, en general, que debe ser porque dirigí las campañas más polémicas, más controvertidas, pues, del país, el 2005, ¿no? El 2009, y de alguna manera el 2014, aunque esa campaña fue mucho más calmada, mucho más clara, ya se sabía el ganador con meses de anticipación, ¿no? Yo creo que debe ser por eso, porque el 2005, Oscar, nadie esperaba un triunfo como el del Evo, ¿no? Y la campaña logró 53%, creo que, ¿no? Entonces, eso ha generado un piso, una base, siempre de polémicas, ¿no? ¿Por qué se ganó? ¿Cómo se ganó? Y entonces yo sospecho que de ahí viene ese prestigio, entre comillas, de ser una persona complicada, polémica. Cuando estoy en campañas, sí, pues, o sea, hago todo lo posible por ganar, ¿no? Walter Chávez, a Walter Chávez han llegado a decirle, lo han llegado a comparar con el personaje histórico Maquiavelo. ¿Qué dices de eso, Walter? No, ese es un lugar común siempre, ¿no? En todos los espacios políticos se habla de eso, ¿no? Pero, mira, yo he dirigido algunas campañas políticas. Yo no vivo pensando en política todos los días, ¿ah? ¿No? ¿En qué más piensas? No. ¿En qué otra cosa más piensas? Bueno, yo me dedico en gran parte a mi quinta, a mis animales, a la vida
un poco de campo, ¿no? Rural. Sí, y si yo creo que tú eres un contacto, un amigo del Face, Sí. y si tú te fijas, Oscar, la actividad que yo le dedico a la investigación, a la escritura, a la lectura de la crianza del gallo es intensa. Y lo hago con una pasión que tiene que ver con la exigencia de erudición también, ¿no? Yo leo mucho, me dedico a investigar, esa es mi vida, ¿no? Y verás, tengo pocas publicaciones respecto a lo político, casi nada, alguna reacción, ¿no? Sobre algún hecho, pero no me dedico a eso. Walter Chávez, estratega político. Te voy a hacer la última pregunta. Vamos entrando al final de esta entrevista. Te agradezco mucho por habernosla conseguido. Estamos en Correo del Sur Digital. Walter, ¿cómo ves el panorama político? ¿Qué tal las encuestas? ¿Estás al tanto? ¿Qué va a haber segunda vuelta según tú? No, pues yo trabajo cuando mi campo es la estrategia política, ¿no? Nunca los estrategas hacen pronósticos, nunca. Y tampoco nunca los estrategas disienten de las encuestas. Las encuestas son una herramienta de investigación probada, confirmada en la práctica, es una parte de la ya constitutiva de la investigación social en las que hay que creer. Y las encuestas dicen ahora que es un final apretado, sin un ganador claro en primera vuelta, y lo que hoy marcan las encuestas es que habría una segunda vuelta, ¿no? Entonces te la doy vuelta a la pregunta. ¿Cómo ves las estrategias políticas del MAS y de Comunidad Ciudadana? Fíjate, creo que a todos los partidos, a todas las campañas, les ha afectado notablemente la situación que vive el país. Este es para todos, no ha habido casi campaña por la pandemia, ¿no? Porque es una situación atípica. De hecho, este año hay pocas elecciones en el mundo, ¿no? Y una de ellas es acá en Bolivia y creo que el votante va con mucho miedo. Las campañas son campañas también muy moderadas en su relación con lo público. Por ejemplo, ese mecanismo del puerta a puerta, del recorrer el barrio, no existe de ninguna manera por la pandemia y se ha podido apreciar poco. Yo supongo que los equipos de campaña se han visto sobrepasados por la situación y no ha habido grandes campañas. Eso se ha notado también, ese influjo, ese impacto en el debate, ¿viste? También ha sido un debate pálido, no un debate intenso. Yo creo que ha sido una de las campañas más flojitas que hemos vivido en general, ¿no? No es culpa de nadie, sino de la situación del país, ¿no? Sí, muy interesante tu análisis. Te agradecemos mucho, Walter, por estos minutos. Te invitamos a despedirte de nuestra audiencia y ha sido muy, muy interesante, muy rico este diálogo y espero que no sea el último. Gracias, Oscar. En realidad esta conversación tenía un solo fin y lo reafirmo, yo no tengo nada que ver en los sucesos que pasan, de lo que me acusan, y espero que terminada esta campaña todo quede aclarado y todo quede superado, ¿no? Muchas gracias, estuvimos con Walter Chávez, estratega político, periodista, un amigo también, como él decía, conversamos habitualmente y estoy detrás de esta entrevista después de varios meses y gracias por habernosla concedido. Hasta la próxima. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego.